Mateo 5, capítulo 5, versos del 21 al 26. Y dice: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Jesucristo parado. Eso no dice. La primera vez que leí este texto me dejó con la boca abierta, porque me acordé de todas las veces que he lastimado a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis seres queridos, a mis feligreses, a mis pacientes y sobre todo a mis enemigos. Y no tuve otra cosa que hacer más que llorar. A pesar de eso, de ofrecer perdón y llorar, me di cuenta de algo que en el libro en el que escribí, que se llama Aquí entre amigos, se llama Serpientes en la lengua, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Serpientes en la lengua. ¿Qué es eso? Sí, nadie dijo, ¿verdad? Cada aseveración que de la que habla aquí este texto nos habla de cosas complejas. De por sí, para muchos es complicado traducir el texto porque es muy agresivo el texto. Realmente este texto es muy agresivo. Basta con observar detenidamente lo que dice ahí y lo vas a resumir en pocas palabras. Cállate antes de hablar, piensa. ¿Cuántos de nosotros no pensamos lo que decimos? Si alguien nos ofende, luego le escupimos veneno. No, jamás en la vida de ese desgraciado, perdón, a esa persona. ¿A poco no? Se lo merecía. En otros países, ¿no? Sí, Jesús le da sentido otra vez a la escritura de manera diferente a como estaban acostumbrados los judíos. Ojo por ojo, esa era la ley, ¿no? Si tú me haces, yo tengo el derecho a hacerte lo mismo. Si tú me dices, yo tengo el derecho a decirte lo mismo. Sí. Y entonces se creía que antiguamente la cúpula eclesial podía hacer esto. Podía mandarte al infierno. De ahí que se lo creyeron tanto que hicieron la Inquisición después, mucho tiempo después, ¿no? Desde la época de Jesús ya se tenía ese problema, ¿no? La iglesia, que es la cúpula desde el punto de vista de la cúpula, son los únicos que pueden y tienen el derecho a hacer crítica a todos los demás, a hacer un juicio. Pero nadie tiene derecho a hacer un mal juicio. Todos tenemos derecho a hacer un juicio justo. Y de repente nos dicen eso, que no debemos de juzgar a los demás, ¿verdad? Pero no es que no debemos de juzgar a los demás, sino que no debemos de juzgar injustamente a los demás. Eso es de lo que habla la escritura. Con la reforma y el invento de la imprenta, realmente todo cambia. La gente podría leer la escritura y el problema se iba agravando. La escritura le daban sentido como querían, a cada quien como bien le pareciera, como dije el libro de Jueces. Sí, y hoy día es lo mismo. Podemos escuchar a
muchos hermanos de algunas iglesias, que no voy a decir nombres, pero sí voy a decir abominaciones. ¿Eh? Los testigos de Jehová, sí, son parte. Los pentecostales son los que más hacen ese tipo de situaciones en donde enriquecen sus arcas y empobrecen el texto. Matan, roban, violan el texto. Le hacen daño. El miércoles platicábamos de cómo se hacía la interpretación y no es tan sencillo, ¿no? Debe nomás llegar y tiene sus pasos. Llegar y a ver que Dios habla, ¿no? Sí, sí puede pasar, porque nadie dice que no puede pasar. Pero siempre hay que meterse bien al texto. Y el texto es un poco fuerte, ¿no? Los intérpretes de la ley en aquel tiempo creían que con no matar era suficiente. El resultado era que la gente trataba a los demás como bien les pareciera, aunque este trato lastimara, juzgara o matara interiormente a quien se le ponía enfrente. Jesús dice, no, esto va más allá. El tener cuidado con las palabras es en realidad cuidar a nuestros hermanos. Y nosotros vamos a ver esto. ¿Cuántas veces ustedes han ido a la iglesia y los juzgan? O ustedes mismos, ¿cuántas veces han ido a una iglesia y juzgan a la gente de la iglesia? Yo he escuchado a muchos jóvenes, sobre todo, decir, no, yo no voy a ir porque son bien hipócritas. Sí, pero precisamente por eso, ¿no? Si tú no eres hipócrita, pon el ejemplo. Con lobos anda, ya se enseña, dicen, ¿no? ¿Y cómo sabes que yo no los voy a enseñar a aullar? Porque es cierto, a veces vamos y juzgamos a los demás, y a veces los juicios no son justos. Cuando es justo el juicio, pues nadie dice nada. Pero cuando no es justo, cuando criticamos a las personas, yo me acuerdo hace mucho en una iglesia en la que estuve, se criticó a una muchacha que pues, tuvo sexo con su novio y el novio fuga cuando supo que estaba embarazada. Y entonces un anciano de la iglesia, de cierta iglesia, se le echó encima a la chava, ¿no? No, ellos no trabajan así. Ellos no trabajan bajo ancianos, pues. Es un estilo de gobierno presbiteriano. A la muchacha, pues no, novia, pues novia, pues no había novia. A la muchacha, para que la corrieran de la iglesia porque era un mal ejemplo para los jóvenes, ¿no? Porque estaba en pecado. Y recuerdo bien que el papá era también de los ancianos. Pues decía, no, pero vamos a pastorearla, ¿no? El papá de la chava, pues era anciano de la iglesia. Y otro anciano, pues hizo su trabajo, ¿no? Demoníaco y fue a visitar a los otros ancianos y habló con ellos. Y cuando llegó la reunión, yo era el pastor de la iglesia, cuando llegó la reunión, pues ya todos iban con la idea de que hay que correrla, ¿no? Se hacen votaciones, mi voto es de calidad nada más, o sea, aunque yo tengo la última palabra, en realidad pues es una democracia, se supone, entonces si hay más, pues, uno tiene que acatarse a la regla. Y entonces, pues bueno, la muchacha tuvo que partir de la iglesia. Pastor de la iglesia. Pero es el pastor. Sí, pero el estilo de gobierno, como es presbiterial, los ancianos hacen una junta en donde yo soy el presidente de la junta y tengo el voto de calidad nada más. Si quedan empatados, yo soy el que decide. Y pero en esa vez nos quedaron empatados. Solamente había 2 personas en contra. Todos los demás querían cuello. Y sí le dieron cuello a la muchacha, ¿no? Pues yo hablé con el anciano que hizo todo el complot. Y le dije que no era muy cristiano lo que había hecho, ¿no? Porque pues hay que dar oportunidades.
Aparte, el fruto que traía la muchacha era un fruto de amor, aunque no nos guste, ¿no? Y nosotros teníamos que pastorearla, y el pastoreo no es afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, el cobijar a este suceso. El anciano le valió grillo lo que yo decía, ¿no? Ya había ganado y... Se sienten bien. Sí, se sienten bien, el problema es que hay que tener mucho cuidado porque de repente no quiero decir que Dios, porque no creo en ese tipo de situaciones. Las situaciones de la vida les juegan malas jugadas, ¿no? 6 meses después su hija queda igual y el muchacho le hace lo mismo. Y cuando nos enteramos, porque él no quiere decir nada. Sí, yo creo sí, el miedo. Y cuando se expuso el asunto de la situación de la muchacha, el papá de la muchacha a la que habían corrido, se levantó y volteó hacia el hermano que había corrido a su hija y dijo: tu hija necesita pastoreo. No, sí, claro, no podemos abandonarla. Y el tipo se quedó mudo, o sea, y dije: qué buena onda, señor, sí, 3 cachetadas más, padre. Sí, él pudo verla a chupedazos como la hicieron con su hija, ¿no? Era un pedazo de chuleta para muchos Dobermans ahí, los Rottweilers. Sí, yo era el primero en quererme echar encima al hermano, ¿no? Pero nos bañó con agua fría a todos. Porque el único que sí pudo haber hecho un juicio desde el punto de vista ya más bíblico y más ojo por ojo fue él, ¿no? Él, sintiendo el dolor que tenía, fue que cambió la situación. Y te das cuenta que es cierto, nosotros a veces somos así, hacemos juicios, prejuiciamos, le ponemos etiquetas. Está tatuado, es malo. Si vemos a alguien tatuado y pensamos que es malo. ¿Qué pasa después? No, nada, pues se le resta. La única condición que yo puse para que restablecer a la hija del hermano que había cometido. Bueno, la segunda muchacha fue que el hermano que había corrido a la muchacha tenía que traer a la otra muchacha también. O sea, la única condición que puse yo y dije: bueno, yo estoy de acuerdo y creo que es una lección para todos los de aquí, contándome a mí. Pero yo quiero que el hermano que la corrió la traiga. Y el hermano fue a hablar con ella, se ofreció disculpas, aprendió de la manera a lo mejor no querida, pero aprendió. Cómo las situaciones de la vida a veces nos ponen en el mismo lugar que algún día nos tocó juzgar. Por eso yo regularmente no, si ustedes vienen conmigo se van a dar cuenta que yo no juzgo ni sus situaciones, porque todos somos seres humanos y nos equivocamos. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos están. ¿De qué tamaño la quieres? ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho esto? Que dice el texto: lastimar a un hermano, a una hermana. Y no hablo de las personas dentro de la iglesia, hablo de las personas dentro de mi casa, dentro del mundo en el que me rodeo. Hermanos, hermanas, amigos, tíos, padre, madre. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos serpientes en la lengua? A nuestra pareja. Las mujeres son más dadas a ofender a la pareja que el hombre, y no es porque el hombre es más tonto en otras situaciones, ¿no? El hombre, no sé quién estaba explicando, el hombre es más dado a la cosa, no está metido en la cosa emocional, pero la mujer es más dada a lastimarme con sus palabras. Sí. Sí, te odio, maldito, ojalá te mueras. A veces te mientan la madre, ¿no? Es que no has vivido con ella, hijo. Espérate. ¿Dónde va a llegar? No sabes ni por dónde.
No saben ni por dónde. Así como te tocaron meses. ¿Sí? O sea que cuidado con nada de molcajetes, ni de esos para hacer tortillas. Puro plato de Pura cosa desechable. Puro cuchillo. Sí. No, a ver, nada que sea pesado, por favor, y que pueda ya cargar así como si fuera cualquier cosa. La licuadora. Licuadora de plástico, Ok, dale. pero duele menos. Gastas con no. Ya ven las ideas desde ahorita. Sí, sí, la mujer me ha dado eso, su cerebro es más emocional que el nuestro, ¿no? Entonces, es más, en el bullying, dentro de la escuela, cuando yo hice la investigación de bullying, decía que, bueno, el bullying se ha caracterizado mucho por el asunto de la violencia física, pero no se ha visto la violencia emocional, que es la que precisamente es la mujer, que es peor. La violencia emocional que se causa, porque las mujeres hablan de ellas mismas por debajo, se denigran. O sea, yo nunca he visto a una mujer o a un hombre que diga es que es bien prostituto. Zorro. ¿Por qué? No dicen eso, tú no dices eso, no. Es bien zorro. Es más, en la forma de hablar, la forma de... Hombre público, dígame qué es un hombre público. ¿Un hombre público? Un hombre público. Una figura conocida. Un hombre conocido. Presidente. ¿Y una mujer pública? Una prostituta. Fíjense. Díganme que cuando yo les digo la palabra zorro, ¿en qué piensan? El héroe. En el héroe, en el animalito, a lo mejor. Y si les digo zorra, Zorra es la que te quita el novio, ¿no? no sé. Dicen los dichos de la definen zorra. Dice que le quitan a la gente, le quitan a la gente. Y no puede ser un animalito, pero femenino, ¿no? No puede. Esa es una zorrita. Sí, y ustedes se pueden dar cuenta, no, ese es nuestro lenguaje. Sí, el hombre que tiene muchas mujeres es bien fregón. Pero el que tiene, o la mujer que tiene muchos hombres es una zorra. Todos los caminos. ¿Sí? Todos Todos los caminos llevan a Zorrilandia. Pero, es cierto, o sea, si quieres decirle una grosería fuerte a alguien, no le dices chinga a tu padre. No, ni a tu madre. Y sí, o sea, y es un insulto, es más, y eso viene de la Malinche, ¿no? Del asunto de la Malinche. La Eva de nuestro rancho. Pero fíjense, o sea, la iglesia católica y bueno, la iglesia protestante también ha dicho que la mujer es el pecado, ¿no? La iglesia católica llegó a decir que las mujeres tenían el pecado en medio de las piernas. No, la virginidad se encuentra en medio de las piernas. Un día escuché eso y dije, no, pues, siglo XXI y todavía piensan eso. Oye, sacan la vagina. Ya me tenían con pendiente. Sí, pero es que es cierto, ¿no se cree eso? Sí. Y es lo que Y en el hombre no es así. Pero fíjense cómo sí vamos teniendo nuestra forma de insultar a los demás. ¿Sí? Cuando no piensan como yo, no son espirituales. Sí, a mí me han dicho mucho eso, ¿no? Son hijos de Satanás. A mí, pues para mí son piropos, ¿no? Pero de todas maneras, sí hay serpientes en la lengua para muchos de nosotros. Y Jesús cambia el mandato como tenía por costumbre. Y yo quiero que nos remontemos al Jesús de antiguo, ¿no? Un de 33 años, 32 años, que le viene a enseñar la ley a la gente que lleva toda la vida. Es más, me acuerdo que un día, por ahí un pastor me dijo que yo tengo más edad que tú como pastor, ¿tú qué me vas a enseñar? Pues a lo mejor lleva 30. Me dijo, yo tengo 30 años en el ministerio, ¿tú qué me vas a enseñar? Pues a lo mejor lleva 30 años haciéndolo mal, o sea, yo tengo la culpa, ¿no? Digo, sí, o sea, eso no importa, porque se molestó porque estábamos en un evento y
yo dije del Génesis y hablé de pues el mito de todo el Génesis, que es un libro mitológico, y él se molestó mucho porque cómo iba a ser posible que yo dijera que el Génesis no era cierto. No es cierto, le dije, es un mito. Yo llevo 30 años en el ministerio y tú cómo me vas a enseñar. A lo mejor son 30 años haciéndolo mal, yo no tengo la culpa. Y fue precisamente el que nos invitó, que era una persona de Estados Unidos, Thompson se apellida él, que le dijo, bueno, el maestro tiene una maestría, a lo mejor puede saber algo de lo que nos está diciendo, ¿no? Y yo nomás sonreí y le dije, pues él lleva 30 años en el ministerio, a lo mejor Dios le ha hablado más a él que a mí, ¿no? Pues, está bien. Pero, pues a lo mejor tu Dios te ha hablado bien y tú no lo has querido escuchar bien, ¿no? Pues yo no digo que estás mal, ¿no? Yo digo que es mito y hay que entender que es mito dentro de la teología para poder entender toda la situación alrededor. Mito no quiere decir que no sea verdad, sino que es una realidad matizada con fantasía. Es decir, si tú viste a un hombre como William Wallace que medía 3 metros, le salía fuego de los ojos y cuando él hablaba mataba a sus enemigos, pues es lo mismo, eso es un mito, ¿no? Realmente William Wallace medía como unos 70, ¿no? Tenía 2 pies normales, no tenía 3 ojos, no era nada fuera de lo normal, lo único que tenía era un coraje increíble que lo llevaba hasta donde él quería, ¿no? Lo mismo es con la mitología del Génesis, ¿no? Y aquí el problema es que la gente no cree eso y nosotros tenemos la mala costumbre de, si no están de acuerdo conmigo, empiezo a vociferar y escupir veneno. Bueno, aquí no pasa, eso pasa en otros países, gracias a Dios. México es un país que está libre y exento de todo ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Jesús era alguien que le gustaba enseñar a la gente a vivir mejor, a interpretar la escritura de la mejor, o sí, no a la mejor de la manera correcta, sino de la mejor manera, para que pudieran vivir bien los unos con los otros. Ojo por ojo, y decía Gandhi, ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. Sí, o sea, vamos a ir sacando los ojos todos y al final tendremos un mundo de ciegos, que ya hay, pero bueno. No matarás era una cosa que lo libraba mucho de los judíos, porque sí se acuerdan que yo les decía que los judíos no nomás utilizaban la Tanaj, que es la Biblia judía, utilizaban la Mishnah, el Talmud, y ahí venían usos y costumbres, que los ancianos de la iglesia les decían cómo tenían que ser los usos y costumbres. Y es bien interesante porque no matarás siempre y cuando no haya guerra. Si hay guerra se puede matar. Sí, te estás defendiendo. Sí, claro. Y el texto decía no matarás, o sea, no importa. Pero pues ellos lo interpretaban, ¿no? Ingesu. ¿Qué es lo que más puede pasar? ¿No? Y es lo que pasa hoy día. Se interpretan los textos mal y nos volvemos lo que somos. Y entonces, ¿por qué es tan importante no enojarse? ¿Qué sucede cuando uno se enoja con otra persona? Hace cosas sin pensar. Y ahí está la idea de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Por qué te enojas? Le dice Dios a Caín. ¿Por qué te enojas, Caín? Si sabes hacer bien las cosas y no las haces bien por flojo, ¿acaso tendrías tu premio? ¿Tendré que recompensarte? Le dice Dios a Caín. La respuesta será obvia. A Caín, mucha gente dice que Dios se enojó porque Caín le ofreció verduras a Dios. Pero no se enojó por eso. Si ustedes leen el texto, a Dios no le molestó que le ofreciera verduras, que le tenía que ofrecer sangre. No es cierto. Entonces, es lo mismo que yo he dicho aquí. Bueno, entonces, ¿qué criticamos a los aztecas? Los aztecas también tenían que ofrecer sangre, pero es que eran sangre humana. No, era sangre, no importa. Aquí, o sea, pues tenían muchos borregos, muy pocos humanos. ¿No? Que había sobrepoblación, pues nos echamos a la Virgen que tiene, ¿no? Sí, o sea, no tendría nada de diferente el dios de ellos que el dios de los aztecas, ¿no? Igual de sangriento.
No, ustedes lean el texto y se van a dar cuenta que a Dios no le molestó. No le molestó que le diera verduras. Lo que le molestó es la actitud en que se las dio. Le dio lo que le sobraba. Alcanzó por ahí. Sí, mira esto. El sacrificio, ven Se esto. acordó. Sí, se acordó más. De carne. Decía yo a la gente el viernes de espiritualidad. Por eso es tan difícil ser cristiano. Porque el compromiso es con uno. Y el compromiso que se hace uno con uno y con la comunidad, solamente uno tiene que hacerse responsable. La comunidad puede señalarlo, porque puede hacerlo, pero uno tiene que tener la madurez. De ahí las cosas del diezmo, les decía. Lo más sencillo para otros es estarlos correteando que den su diezmo. No, ustedes tendrían que juntar su diezmo, comprar despensas y entregarlas. Ay, no, qué hueva. Decía un amigo, no, pues mejor me diezmo a mí mismo. Es para el pobre y yo soy pobre. Sí, le dije, mira. Pero no, o sea, ayudar a otros. Por eso es tan difícil. Y Caín por eso le dio tanta flojera. No se esmeró en darle lo mejor a Dios. Le dio lo que le sobraba a Dios. Hice lo que estaba acostumbrado a hacer cada año. Siempre lo hacemos una vez. Y ya se va a agüitar, hombre. Y en cambio Abel buscó la mejor de las ovejas, se esmeró para entregarle a Dios y agradecerle a Dios lo que le había dado. Y por eso Dios lo vio con buenos ojos. Aunque bueno, como es mito, ¿no? Abel significa vaho, nada, humo. Pues tiene que matarse, pues no significaba nada. Y Caín significa vagabundo. Extrañamente. ¿Sí? Y por eso no alcanza recompensa. A Caín le da coraje. ¿Y qué hace? No lo mató. Se tropezó encima de él con 100 veces. Sí, o sea, con la quijada de un burro se le enseñó a su hermano, 100 veces. Sí, sí. Como a Caín le molestó que Dios le agradara la ofrenda de su hermano, ¿qué hace? Mata a Abel. Y no lo mata porque está consciente de lo que está haciendo. Es más, el mismo texto lo dice. Dios le dice a Caín, Caín, la ira está en la puerta de tu corazón. O sea, la ira está en tu razón. Está tocando la puerta de tu razón. Depende de ti entrar, que la dejes entrar o no la dejes entrar. La decisión es tuya. O sea, puedes manejar esa situación. Y pues no la quiso manejar y mejor la dejó entrar y pues echó a su hermano. ¿Qué tiene? Detalles. Sí. Nosotros podemos ver cómo Dios le dice a Caín, ten cuidado. Y aún así no le interesa. ¿Cuántas veces no hacemos esto en casa? Con mis padres, con mis parejas, con mis amigos, con gente de la escuela, con quien sea. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esa situación de Caín y nos desquitamos? Claro, no lo matamos a lo mejor físicamente, pero sí le decimos 3, 4 cosas para que se sienta más basura de lo que es. Y lo asesinamos de otra manera. Hay una historia que me gusta mucho y que en el libro aparece, que se llama la historia de Juanito. Creo que ya la han escuchado, pero se los voy a volver a repetir, no me importa si la han escuchado. Juanito era un niño que vivía en la cuadra y que todo el mundo quería. Era un niño divertido, buen chico, buen estudiante. Era una persona que le gustaba ayudar a sus vecinos. Cuando veía a alguien que traía bolsas de mandado, le ayudaba. Tenía siempre limpia la parte de la acera de su casa. No golpeaba a sus vecinos. Era un niño que todo el mundo quería en la cuadra, ¿no? Un día el papá de Juanito perdió su trabajo y se deprimió y comenzó a beber. Bebió mucho alcohol, al grado que la colonia empezó a ver el cambio de actitud de Juanito, ¿sí? Y entonces Juanito dejó de llamarse Juanito,
y le pusieron el hijo del borracho. Juanito entonces ya no es el mismo. Ahora todo el día está enojado. Siempre busca pleito. No quiere estar con nadie. Siempre está amargado. Nunca quiere jugar. Ahora, cada vez que lo llaman, olvidan su nombre y le dicen, cuando se porta mal, fue el hijo del borracho. Y eso es lo que pasa también dentro de nosotros a veces. Etiquetamos a las personas. El marihuano, ahora, el sonso, para no decir otra palabra. ¿Sí? Y ahora los chavos utilizan mucho el güey. Les digo, muchachos, dejen de decirse así, van a terminar pastando un día. ¿Cómo, güey? ¿Sí? Así es como somos, como los vecinos. Juanito necesitaba un abrazo, necesitaba cuidado, necesitaba que le explicaran qué estaba sucediendo en su casa. Y lo único que hicieron los vecinos fue etiquetarlo. Es el hijo del borracho, pues. ¿No? Actuamos como Caín, matamos a nuestros hermanos. Algunas veces por envidia, otras porque se nos antoja y otras más porque ese es nuestro estilo de vida. Algunos vivimos para lastimar a los demás y hacernos los inocentes. Y es que hay gente que es así. Hay gente que realmente, una vez me preguntaban en la escuela, profe, usted dijo en una conferencia que para usted nada más había 2 tipos de personas en los normales. Hay 2 tipos de personas en el mundo para mí, los sanos y los normales. Los normales son los que se rigen por norma, los sanos pues, son poquitos y son aquellos que viven tal y como les gusta vivir. Pero dentro de los normales hay 2 tipos de normales, los que están enfermos y los que son malos. Los que están enfermos regularmente son neuróticos e histéricos. Alguna de las dos, o tienen las dos. Pero los que son malos son aquellas personas que realmente se levantan en la mañana para ver a quién van a joder ese día. O sea, en la mañana lo primero que dicen es, este de aquí me voy a joder. Y la gente no me cree que exista gente así, pero sí hay gente que es así. Hay gente que nació con la idea de a quién voy a joder en la vida. Y entonces se vuelve bien complicado. Y entonces Jesús en este texto les dice, basta, ya no sean así. Dejen de hacer lo que hacía. No importa que te caiga mal la persona. No importa que te moleste. O no importa que brille más que tú. Déjala vivir. La tercera ley del Newton dice que para cada acción hay una reacción de igual o mayor intensidad, pero en sentido contrario. Pero la Biblia no le interesa la tercera ley de Newton. La reacción que tú tienes que tener debe ser amante, debe ser amorosa. Hacia la ofensa una sonrisa. Y eso es bien difícil. No sé, yo no conozco a mucha gente que haga eso dentro del área cristiana. Tú estás mal, yo estoy bien y se acabó. Es que reaccionamos así al instante. Ahorita que estás mencionando, ayer saludé a una amiga que tenía ratito que no veía, y ella es gordita, y siempre fue gordita, y cuando me saluda me dice, ay señora, usted bien flaca. Y yo le iba a decir, tú igual de gorda. Le iba a decir, pero al instante dije, ay, pues sí, ¿verdad? Pero, o sea, dije, oye, esto me está reveniendo, ¿verdad? Porque yo me siento bien así, pero al decirme ella flaca me sentí mal, ¿verdad? Porque no sé, era verdad. Pero dije, bueno, es que a lo mejor tú lo estabas diciendo como complemento, bueno, no sé, como piropo. Sí, como pero cumplido, te digo complemento. que al instante yo sentí que me estaba reteniendo, y yo le iba a decir, estoy igual de gorda, pero dije, no, pues sí, y ya. No voy a pelear, yo me dije, no voy a Hay pelear. que si los están bien, has gastado mucho.
No, porque sigue igual. Lo único que le dije al último, le dije, oye, te voy a ir a visitar, dijo, no, sí, está bien. Y te va a llevar unas dietas, le dijo, ¿no? No, pero sí, no quiero, bueno, ahorita les comentaré, a lo mejor tengo que empezar a tomar unos productos que son buenos para la salud. Y también si quieres bajar tu peso, bajas, ¿verdad? O si quieres subir, también subes. Pero dice, no, esta no es. El Insanity, hermana, no hay más como el Insanity. Sí. La muerte ya nomás. Pero sí sientes el instante de que. Sí, porque la cabeza se calienta Sí, automáticamente. es una así. O sea, tú no quieres, pero al instante te prendes. O sea, no sé qué sale o qué sientes. Coraje. Corajito, sí, corajito. Sí, claro. ¿Qué vas a decir? No, lo mismo de que a mí me dicen al contrario, tengo gente que no veo en 15 años. Gordísimo, y no sé qué. Y yo, pues es igual, pero yo sí reacciono y digo, pues es igual. Pero digo, en especial mujeres, ¿no? Que me estén topando. Amigas que estuvieron conmigo en la primaria, secundaria, pues yo pesaba 55 kilos cuando tenía 23 años. No, como 60. Como 60 kilos y pues sí, ahorita peso como 85, 92. O sea, por favor, no te bajes. Hace 40 kilos, o sea, 10 años, ¿no? Y la primera reacción que, o sea, en lugar de darte gusto, ay, tienes barba. La gente que recibe. Sí, a mí me dijo por ahí alguien, muy cercano, es que estás mal porque estás muy gordo. Le digo, es que ustedes tienen problemas por el sobrepeso, yo no. Eso es lo que no han entendido. Le digo. Ustedes le llaman drogadicto a aquellas personas que fuman marihuana, pero no le llaman drogadicto a aquellas personas que toman medicina para adelgazar, que son medicinas adictivas. Eso no se le llama drogadicto. Ya vas a empezar, le digo, no, solamente estoy diciendo lo que pienso. Alex Day, ¿no? También habla mucho de eso, de la persona gorda y tal. Ha ponchado Alex Day, ¿no? En la conferencia, ¿no? No, pero es que mira, en el momento que yo me siento pesado, me pongo a hacer ejercicio. O sea, ¿cuándo me has visto a mí, carnal, tú con el que yo los saco siempre para ir a comer tacos a todo el mundo? El día que yo me siento así, digo, ya estuvo, ya. Me pongo a hacer ejercicio y se acabó, o sea. Me siento yo bien conmigo y no tengo que sentirme bien con los demás. A mí no me interesa si los demás les gusta. Si no les gusta estar conmigo por mi figura, pues que no se acerquen. Y es que, sí, yo era muy delgado. ¿No has visto mis fotos? Era talla 28, pues hacía mucho ejercicio. Pero eso no tiene nada que ver, o sea. No, lo raro es que mi papá, por ejemplo, tiene 70 años y ahorita es talla 29, ¿no? Yo soy 32. No, yo soy como 36. Más, pero el 34 es súper cómodo. El vendedor de link que la acaba de Camina así como. Es 30, pero apretado. Sí. No, pero se desabota. Bueno, como cuando como, sí, se siente hinchado. No entiende que la cosa causa ganas. Sí. Mira, y es que es cierto, somos así. En la semana tengo parejas yo, que atiendo y me vine a visitar una pareja de homosexuales. Yo los atiendo normal, igual como si fuera una pareja de heterosexuales. Entonces llegó un paciente y entonces se sentó donde se sentaron ellos. Y dice, qué buena onda que vienen, eran hermanos. Y después de un rato, ¿no? Eran hermanos. No, le digo, son pareja. No se cambió de lugar. Se cambió de lugar. Porque estaba sentado. Porque ahí estaban sentados, sí. No, pues, hay que esperar a que se orie. Y me dio tanta risa. Le dije, pues si no es gripe, le digo, no, eso no se contagia. ¿Qué era, señora? Un señor. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos esos juicios. Hacemos los juicios de las personas. Yo le voy a decir una cosa. A mí me cuesta mucho trabajo. Y es cierto, me cuesta mucho trabajo. Ir a una iglesia y escuchar a un pastor que no sea luterano, anglicano, presbiteriano,
metodista. Todavía con los bautistas así como que lo pienso. Pero si es pentecostal, digo, ay, ¿a qué voy? Voy a decir puras babosadas. En serio, antes de entrar ya estoy prejuiciado. Sí, sí, he ido a iglesias católicas, he estado con San Judas y son muy buenos, o sea, pero sé que son personas que sí realmente se meten al texto, ¿no? Entonces sí, yo creo que todos y cada uno de nosotros llegamos a tener prejuicios no va a cambiar jamás. Y imagínense si lo hacemos con gente que no conocemos, con nuestros familiares. Con los familiares lo hacemos todos los días. Y entonces tenemos serpientes en la lengua, como dice el texto. Y entonces el texto dice, cualquiera que le dice necio o fatuo a su hermano será culpable. ¿Pero qué es fatuo? El que canta. Cualquiera que le dice cantante a su hermano será... Necio es una palabra antiguamente que se habla de tono de burla. El necio es el que se burla, ¿no? Y viene de la palabra odio. Yo sí le he dicho necio a mi esposo. Pero yo siento que Como entonces es ella lo cierto. ocupa como que tal. Como cerrado. sí, Sí. pero para que vean, o sea, sí, es una mala interpretación del texto. Necio es aquella persona que se burla. Y fatuo, mientras se habla de fatuo, lo podemos traducir como aquel que hace una calumnia o aquel que hace una censura. Y y aparte de eso, mete veneno a los demás para que la gente lo censure. Es un fatuo. Y un necio es aquella persona que se burla. Podríamos llamarlo ahorita como la ironía. Bueno, no, el ser sarcástico más bien sería. El que llama sarcástico o calumnia a su hermano es eso. Porque el sarcasmo significa rasgar la piel. Eso significa. Viene de la palabra sarx. Sarx es piel. Cuando alguien es sarcástico, la idea del sarcasmo es lastimarte. Esa es la idea. Que no es igual a la ironía. La idea de la ironía es reírse de la situación. De una manera en que la que tú no hagas muecas. ¿Sí? Yo podría, y me considero un muy buen maestro de la ironía. Yo soy muy irónico. De ahí la idea de que el diablo, Satanás mismísimo, fue el culpable de que no se prendiera el cañón. Sí. El viernes. Sí, pues ¿quién más? O sea, búscala científicamente, Satanás, no hay otro, ¿no? Esa es una ironía, es una burla de, pues no fue Satanás, como Satanás, ¿no? O sea, y en cambio el sarcasmo es la idea es lastimar a tu persona, que te sientas mal. Ahora, piénsenle, ¿cuántos de ustedes no son sarcásticos en su casa? Con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tu mamá, con tu hija. De repente, Soy irónico, pero suena más sarcástico. sí. ¿Cuántos de nosotros no somos sarcásticos con nuestros padres, con nuestros hermanos? Claro, si tenemos hermanos y hermanas y parejas y cosas así que son hoyitos de capula que no les puede decir nada y nomás se rompen, pues ya es este rollo. Sí, o sea. Pero por ejemplo, el sarcasmo es cuando dices algo con toda la intención de que le duela. Ese es el sarcasmo. Eso le va a doler. Ese es el sarcasmo, ¿no? Tú sí soy. Y la ironía es jugar con... No, la ironía, la idea no es lastimar a nadie, pero lastimas a todos. O sea, sí, la ironía es un juego en donde tú juegas con las situaciones, pero no quieres lastimar a nadie, pero la gente se lastima. El ser irónico es lastimar porque es una burla también, pero es problema de la gente. Pero el sarcasmo no es personal. No, jamás es personal. En el sarcasmo sí es personal, sí es pensado, sí es premeditado, sí es... ¿Cómo lo voy a joder a este? Y lo Sí. mato.
Sí, porque sí, hay una película que se llama Machuca, de un niño chileno, en donde está en el liceo, y pues en el liceo, pues son, no sé si saben que Chile y Europa, y Argentina, descienden de los barcos, dicen ellos, ¿no? Son gente europea, muchos de ellos, y entonces en el liceo, pues es el clásico chavito güero, de ojos de color, con mucha lana, y entonces Machuca, precisamente, que es un apellido común allá, como Pérez, o así, aquí en México, Machuca, recibe una beca y entra al liceo, que es de puros niños fresas, y él es un niño que vive en una casa de cartón y de lámina, pero recibe la beca porque es muy inteligente el chavito, ¿no? Entonces, en las duchas, pues son bien gandallas los güeritos con él, ¿no? Y empiezan a decirle de cosas. Entonces, durante un proceso de la película lo están jodido, porque el Machuca es el típico latino, pelo lacio, moreno, fornidillo, y es madrozón. Y entonces todo el mundo lo jode, pues los güeritos y todo. Y entonces llega a las regaderas, porque son baños, después del gimnasio ya ven que tienen baños generales. Y lo empiezan a joder, y Machuca hace un sarcasmo que lo hace pedazos al otro tipo durante toda la película, ¿no? Y le dice, por lo menos no la tengo así de chiquita, ¿no? Y con eso se acabó el desmadre de Machuca, nadie lo volvió a lastimar, nadie le volvió a decir nada, porque pues sí, estaba dotado el muchacho. Sí, pero es un sarcasmo, ¿no? La idea era fregar al otro y lo hizo. Le contó la parte débil y de ahí se agarró. Y eso lo hacemos. Nosotros sabemos, si tenemos hermanas, no le gusta que le diga que está gorda. Y le decimos, estás bien gorda. Sí, estás bien gorda. Sí. Perdóname, hermanita, perdóname. Sí. Y los niños lo hacen también. Los niños cuando se dan cuenta de eso, ¿qué dicen? Ya no te quiero. A los papás, ¿no? Le hacen así. Es fingida, se van a dar cuenta los que vengan a perfiles que eso es fingido porque no dura tanto la situación de... Y aparte es asco, no es desprecio. El desprecio es la microexpresión más rápida que hay en nosotros como seres humanos. Dura 1/8 de segundo, o sea, nada. Tienes que tener una visión rapidísima. Eso te voy a poner para eso. Y es nada más con un lado de la nariz así bien rápido. Pero los niños aprenden eso en la kinder, ¿no? Ese es asco, realmente. Ya no te quiero, mamá. Cómprame esto, no, ya no te quiero. Sí, eso es, la intención es que tú te sientas más mal que él. Y es lógico, el niño es egocéntrico hasta la pared de enfrente cuando es niño. Primero él, después de él, al último él y por encima de todos él. Pero el problema es cuando ya eres adulto. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de figuras dentro de nuestra lengua. De eso trata el verso, de cuidarnos, de amarnos, de respetarnos, a pesar de nuestras diferencias. No importa el color, ni el credo. Lo que debe de importarnos es que nosotros somos luz y como hijos de luz debemos dar ejemplo de lo que hacemos y de lo que decimos. Por eso la escritura es muy sabia y dice, la blanda respuesta quita la ira. De repente llegan y me dicen, ¿por qué me dijo esto? Pues por algo. ¿Y qué pasó? Nos peleamos, pero él tuvo la culpa. No, un pleito se necesitan dos. Uno que empiece y el otro que le responde. Si el otro no responde, pues el otro está loco. Hay que meterlo al manicomio. Pero regularmente no se da eso. No debemos darle a la gente una respuesta hosca cuando estamos enfadados, pero tampoco debemos dejar que llegue la noche y nos vayamos enojados a dormir.
Debemos resolver los problemas de manera sabia, de manera tranquila, siempre en nombre de Dios y a través del amor. El amor que Él nos ha dado. Decía un amigo pastor, por eso cuando yo voy manejando en el periférico y el de al lado no se quita, en el nombre de Dios le aviento una granada para que todo sea bendecido. Sí, le digo, sería muy buena idea, pero no funciona así tampoco. Piénsenle, ¿cuántas veces nosotros hemos utilizado nuestra lengua para lastimar? Eso también vale cuando proponemos en nombre de Dios. Es que es un problema. ¿Cómo te van a corregir? ¿Qué Dios les mandó un fax? ¿Les echó un fonazo? ¿O qué onda? ¿Has visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Tienes que ver La Sociedad de los Poetas Muertos. Eso es hasta pecado, ¿no? ¿Verdad? Eso sí. En el nombre de Dios quiero corregirte. Sí, La Sociedad de los Poetas Muertos. Y ahí, sí, ahí hablan. ¿Te recuerdas cuando el chavo expone que eran 3 mujeres al lugar y luego sigue el teléfono cuando los van a regañar porque ¿quién puso eso en el diario? ¿No te acuerdas que sí? Es que es mi película favorita. Sigue el teléfono y se levanta y dice, Señor es Dios. Y dice que aceptes mujeres. Sí, no, nadie puede decirte que en nombre de Dios, pues ¿qué onda? ¿Qué tiene privilegio? ¿Qué acaso Dios no te puede hablar a ti y decir? No, es una forma de manipular la situación para decirte, yo pienso esto. Es como la gente que te dice, Antonio, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. Ya te están diciendo que te vas a enojar. O te dicen, Te digo algo, pero no te enojes. sí, con todo respeto, ¿cuál respeto? Sí, o sea, mejor miéntamela y no. Evita la diplomacia, ¿no? Porque es más grosera la diplomacia. Entonces, hay que aprender a hablar. Hay que aprender a decirle a mamá, a papá, a hermanos, amigos, las cosas. Hay que pensar desde acá lo que vamos a decir. Meditar. Eso es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes de todas las demás personas es que tenemos la capacidad de razonar. Tenemos la capacidad de razonar, de pensar lo que vamos a decir. Es la única diferencia que nos hace más grandes a todos los demás. De eso es precisamente que habla el texto. Ustedes oyeron que no deben de matar, pero yo les digo que no nada más no se trata de matar, dice Jesús. Se trata de respetar al otro, de dejar de insultar al otro, de dejar de buscar cómo me desquito de lo que me hizo. Se trata de dejar de decirle burlador al otro, de hacerle sarcasmos. Se trata de dejar de calumniar a los otros. De eso se trata, porque el que calumnia a los demás se va al infierno. Ok, ¿qué es el infierno? El lugar de los ínferis, de los que están lejos de Dios. Eso es el infierno. De los que están lejos de Dios. Sí, porque según la Escritura, Dios al soberbio, que es precisamente la persona que calumnia, lo mira de lejos. Entonces hay que pensarle hasta dónde hemos dejado que nuestras leyes... De ahí están los 4 acuerdos, ¿no? Perdón, yo voy a tomar tu boletín. Nunca supongas. Mejor pregunta. Honra lo que dices. Haz siempre lo mejor. Y no tomes nada personal. De eso se trata. De dejar de tener serpientes en la lengua. Y cada vez que hablamos, sacamos veneno. Cada uno de ustedes tiene que hacer una conciencia interna, ¿no? ¿Cuándo, cómo? Y ofrecer disculpas cuando tienen que ofrecer disculpas.
No pasa nada, te hace más ser humano. Desde la primera vez cuando me pediste que hiciera eso, hace tiempo, sí he cambiado mucho de situaciones. Obviamente dejar de ser, no tiene que ver nada más con tener serpientes en la lengua, sino también tu reacción a las cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues yo sí encontraba muy difícil el controlarme cuando me sentía agredido, según yo, y sí lo demostraba de una manera muy violenta, hasta que escuché esas que me pedías que hiciera. Y pues, lo bueno es que he aprendido a controlar mucho las emociones. Mi situación cambió cuando una amiga mía me dijo que yo tenía vida de pollito. Vida de pollito. Me dice, es que desde que yo te conocí es increíble, o sea, eres una persona... Ella es la que escribe el prólogo del libro nuevo, se llama Marcela, un amor de mujer. Y dice, desde que yo te conozco, eres una persona que siempre dice lo que piensas, luchas por lo que crees, pero tienes vida de pollito. Das un paso y luego viene una cagada. Luego otro paso y otra cagada. Cuando me dijeron eso dije, es que es cierto, o sea, a veces son muy kamikaze, mis emociones me ganan y debo de aprender a dominar ese tipo de cosas. Ricardo me enseñó mucho el asunto de tener diarios y de poder escribir lo que siento. Si tú lo lees y te molesta, pues es problema tuyo, ¿no? Porque él anda leyendo lo que no te importa. Pero esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, a dominar nuestras emociones. Cuesta trabajo, sí. Más con las personas con las que vives. Cuesta mucho trabajo dominarlo. Porque a veces quisiéramos desinflar a la mamá por lo menos un mes para que se calmara la jefa, ¿no? O al papá, o al hermano, o a la pareja. Ojalá las parejas tuvieran un botoncito abajo donde la desinfla, la guardas un mes y ya dice, Yo nomás le digo, no, esta semana no viene, te quedas ahí. Y ya lo dejo de ver una semana y ya no ¿sí? Piensen antes de hablar. ¿Sí? Piensen. Y cuando ya crean que tienen que decirlo, vuelvan a pensar. No va a ir a ser que quieran lastimar o hagan daño. ¿Ok? Cuando comencé a escribir serpientes en la lengua, me di cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a hacer juicios malos. Es decir, el juicio no es malo, siempre y cuando el juicio esté bien estructurado. Y no queramos lastimar a la otra persona solamente porque me cae mal o porque tiene más fama que yo o porque es más guapo que yo. El simple hecho de matar a la otra persona no es matarla físicamente. Hay gente que mata al otro moralmente y espiritualmente. Hay que tener cuidado. De eso habla el texto. Yo te invito a ti a que pienses cuando tienes serpientes en la lengua y a que digas lo siento para que esas serpientes se vayan desvaneciendo. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con la forma en que lo decimos. Que Dios te bendiga y que tú puedas llevar vida y paz con esa lengua tan encantadora que nos ha dado Dios para poder hablar. Que tengas pero un hermoso día. Que Dios te bendiga.